Pues aquí seguimos en La Explanada y vamos a charlar de literatura, de un libro que nos apetece un montón poder tener en nuestras manos. Ya tendremos que esperar un poquito, se lanza el 28 de septiembre, pero ya tenemos la oportunidad de charlar con su autor, que lo tengo aquí sentado a mi lado. Él es Francisco Veiga. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de recibirte en La Explanada y más para charlar de tu nuevo trabajo titulado Ciudad para ser herida. Qué bonito título, ¿eh? ¿Verdad que sí? Me gusta, es muy poético. Pero no es de poesía el libro. No. Es de algo bastante terrenal. En efecto, sí. Que podríamos resumir de qué manera. Bueno, es una novela de la serie negra, de género negro, subgénero novela de espías. Tú eres profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y quizá precisamente tu cercanía a esta ciudad hizo que escribieras el libro, que parte de los atentados que se vivieron. No, a ver, curiosamente la novela empezó a escribirse mucho antes de los atentados, un año antes, y la novela la terminé 2 meses antes de los atentados. O sea, fue en cierta manera una novela premonitoria. ¿Fue premonitoria como las de Houellebecq? Bueno, era un caso, a ver, es que en Barcelona de alguna manera nos esperábamos que tarde o temprano iba a pasar lo que iba a pasar. Bueno, sabes que ha habido mucha polémica y aún hay mucho que aclarar en torno a si se conocía o no que podía suceder eso por parte incluso de las fuerzas de seguridad. No, eso es un poco falsa polémica. Lo que sí se sabía es que siendo una ciudad tan turística, y digamos que ya se habían producido toda una serie de atentados del tipo que después se produjeron en Barcelona, en otros lugares, pues que de alguna forma algo tenía que pasar. Por ejemplo, en plan detalle anecdótico, hacía ya bastante tiempo que en el metro de Barcelona las papeleras eran transparentes para que nadie pudiera depositar algo allí, o sea, había unas medidas, pues habían producido detenciones previamente. En Cataluña existe lo que se llama el Triángulo del Mal, ¿no? Que es Santa Coloma, San Adrià, es decir, una zona que hay muchísimo musulmán radicalizado y se habían producido... Triángulo del Mal, no lo sabía. Sí, como el trío de las Azores, ¿eh? Sí, sí. Se había producido hace tiempo ya detenciones, sobre todo de voluntarios que iban a luchar a Siria y a estos focos de yihadistas en Oriente Medio. Por tanto, la gran pregunta era ¿qué pasa? ¿Por qué no se produce un atentado? ¿No? Vale, o sea, la pregunta era un poco que estamos aquí esperando y no llega. Algo de eso había, incluso se habían publicado reportajes en la prensa hablando de problemas que había en cuanto a coordinación policial para caso de un atentado, ¿no? Y finalmente en agosto del año pasado se producen los atentados. Entonces la novela de alguna manera antecedía avanzó, eso. Claro, pero no se escribió con motivo de estos hechos, sino que era algo que a ti ya te llamaba la atención y que decidiste abordar mucho antes. Entonces, ¿por qué? ¿Por ese clima que nos cuentas de casi preatentado? No, la novela arrancó un día de San Jordi, un día del libro, un poco para ir viendo a ver qué... Un poco porque me apetecía, ¿no? Hacía mucho tiempo que yo quería escribir una novela, hacía muchísimo tiempo, y entonces, pues bueno, era primavera, hacía buen tiempo y decidí, pues vamos a probar a escribir una novela. Y entonces la novela es una especie de reportaje, ¿no? Sobre la preparación de este atentado, que no es yihadista. Hago un poquito de spoiler, no, o sea, hubo un atentado, pero no como el atentado que se relata en mi novela. El atentado que se relata claro, en mi que hay novela que recordar que es ficción. Claro, es ficción y además, digamos que las intenciones del atentado no eran las mismas. Sí. Y el atentado iba un poco en plan, la preparación, la novela iba un poco en plan diario-reportaje, con unas fechas precisas. Y esas fechas se atenían a la realidad, es decir, que si el día 15 de agosto hacía mucho calor, pues llovió, se recogía y todo así. Y entonces ocurrió que que acontecimientos históricos que se produjeron en este periodo influyeron en el final de la novela. Por ejemplo, el Brexit, por ejemplo, la llegada de Trump a la Casa Blanca, influyeron en el desarrollo de la novela. O sea que la novela tuvo un desarrollo bastante novedoso, que era escribir en el día a día, creando una ficción diaria en paralelo, que desemboca al final en... Y todo esto se queda compactado en el libro Ciudad para ser herida, que básicamente aborda el tema del espionaje, el contraespionaje, cómo se articula.
no siempre, como bien dices, por parte de los gobiernos, sino que hay otros muchos grupos interesados en participar de este intercambio de información que muchas veces pasa desapercibido al escaparate oficial, ¿no? de lo que nos puede llegar. Bueno, hablamos de espionaje así en plan muy literario y muy coloquial, en realidad se habla de trabajo de inteligencia, ¿no? Entonces hoy en día lo que es el trabajo de inteligencia está tan extendido. Hay empresas que tienen su propio servicio de inteligencia. Precisamente uno de los grandes problemas que hay hoy en día con estos temas no es el espionaje político, sino el espionaje industrial. Es decir, compañías que se espían unas a las otras, incluso para copiar patentes o para sabotear productos. Es decir, a veces esto que nos encontramos es ¿qué le pasa a este móvil que no me funciona bien y a un amigo que tengo que es de la misma marca tampoco le funciona bien? Es que igual han saboteado toda la cadena. Obsolescencia programada esta que dicen, ¿no? No, eso no. La programada es producir algo para que se estropee y compres otra cosa. Que a veces ocurre que es por ese motivo. No, pero que el producto te lo compres y al cabo de 3 días no te funcione, eso no es obsolescencia programada, ¿no? Entonces, eso hunde ventas, hunde productos, hunde marcas, ¿no? Aquí todavía no ha llegado muy en fuerza, pero en Estados Unidos y en Japón es tremendo. Hay compañías, incluso hay empresas comerciales de espionaje, digamos, legalmente constituidas como empresas. Bueno, aquí cerca está la tienda del espía, que eso en alguna dimensión puede aportar también algo, ¿eh? Bueno, recordemos que aquí ha habido ayuntamientos que han llevado a cabo labores de espionaje. Está por ver. Tela, ¿no? De todo esto, obviamente, por tu labor estás muy informado, pero has tenido que hacer un trabajo extra de información en algún punto que no conocías y invertir ahí más esfuerzo. No, el trabajo de documentación ha venido básicamente de mucha documentación que sacas de internet, con tiempo y una caña en internet. Sí, la verdad es que en internet está todo, ¿eh? Encuentras muchísimas cosas, pues algunos libros de referencia, libros escritos por profesionales que después pues utilizas para la jerga y toda una serie de cosas. Y luego, digamos, experiencia propia, porque yo soy profesor de Relaciones Internacionales y sobre todo de Historia Actual de los últimos 30 años. Entonces yo he seguido sobre todo el desarrollo de las guerras de Yugoslavia, la crisis en Turquía, estando allí. Es decir, he escrito para la prensa, yo también he estado dando clases en periodismo y también he trabajado como freelance, ¿no? Entonces, esto significa que algunos de los escenarios de la novela pues los he pateado, ¿no? Los conozco y he visto gente, he conocido gente del mundo del espionaje estando en las guerras de los Balcanes, por ejemplo, ¿no? Siempre llama la atención hablar de espionaje en España porque nos parece algo de película que puede ser impropio de nuestro país. Entonces, por ejemplo, organismos como el CNI pues siempre despiertan cierta curiosidad. No sabemos hasta qué punto pues las películas de James Bond tienen algo que ver o en realidad el trabajo es muchísimo más prosaico. Bueno, es un trabajo, por lo que he podido ver, que abarca muchísimas variedades, ¿no? Desde un trabajo externalizado por el cual se puede contratar a cualquier persona, a un zapatero, a un periodista, a un piloto, lo que sea, y esta persona se le paga y ofrece información o busca información, hasta lo que es hoy en día, digamos, el sector puntero, que es la informática, ¿no? La cibernética, el proteger, por ejemplo, empresas o proteger organismos del Estado de ataques informáticos. Cada semana se producen unos 3.000 ataques informáticos importantes contra empresas y contra instituciones del gobierno. Por tanto, se está desarrollando cada vez más una barrera electrónica, ¿no? Más y más potente. Y a partir de ahí, pues lo que se quiera, ¿no? Desde operaciones en los países más raros del mundo hasta protección contra el terrorismo, agentes que van a Siria a interrogar a detenidos del Daesh, del ISIS, para ver si hay algún atentado que esté preparando aquí en España. No sé, que es enorme la variedad de trabajos, digamos, y de técnicas que se afrontan en este tipo de actividad. ¿Tú estás convencido de que se han frustrado ataques terroristas o malogrado de alguna manera por la actuación precisamente de estos servicios aquí en España? Sí, muchos. No lo que pasa, claro, lo que pasa es que el gaje del oficio, digamos, de inteligencia consiste en que los éxitos no se pueden publicar y solamente salen a la luz los fracasos. Entonces, el haber evitado algo es un éxito, pero eso es algo que no se puede publicar. En parte no se puede publicar porque, como no ha pasado, no lo puedes explicar, ¿no? Claro. Esto iba a pasar ya, pero no ha pasado. Por tanto, no es materia periodística y, por otro lado,
porque bueno, las técnicas que se han utilizado para evitar eso después se pueden volver a utilizar en otros intentos y por tanto no puedes desvelarlo, ¿no? O sea, en cierta manera es la antítesis del periodismo. El periodismo se publica el éxito y no se publica el fracaso, en cambio en el trabajo de inteligencia es al revés. En el book trailer podemos ver que partimos de un concepto llamado metamilagro. ¿Cómo podría definirse? Aunque ya lo hemos leído, pero más en profundidad. Bueno, en la novela se introducen terminologías. La novela, al fin y al cabo, es una novela, es una obra literaria, y entonces se juega con las palabras, se juega con los términos, y un poco a la manera de Borges, que se inventaba la terminología y la introducía en sus novelas, en sus obras, pues yo también he introducido algunos términos técnicos, entre comillas, o he introducido incluso, hay una parte de la novela que medio se habla en un lenguaje inventado en Barcelona, que es el Barnaslang, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, porque en Barcelona hay una afluencia tremenda de inmigración, hasta el punto que hay culturas, por ejemplo, una buena parte de los taxistas son pakistaníes, por ejemplo, hay muchísimos supermercados chinos, hay muchas profesiones y muchas actividades que ahora las cubre la inmigración, ¿no? Y claro, mucha gente se piensa que el inmigrante por la noche le sacas la espita del aire y lo guardas como si fuera un flotador, y no. O sea, esa gente deja el taxi, son personas, tienen sus familias, tienen sus culturas, tienen sus templos, tienen sus peluquerías, por ejemplo. Sí, sí, aquí también lo podemos ver en nuestra ciudad, claro. La gente cuando se va a cortar el pelo le gusta cortarse el pelo con la gente de su país, ¿no? Si una persona es de Puerto Rico, le gusta que los puertorriqueños, pues claro, estás hablando y además tiene un tipo de pelo que... Es que estas cuestiones que parecen más o menos triviales, pero son importantes para confeccionar toda su cultura, ¿no? La estética es importante. Sí, hay una calle en Barcelona que es la calle Joaquín Costa, que bueno, aquello es un turrón internacional, o sea, empiezas con filipinos y después al final de la calle son georgianos, por el medio hay armenios, rusos, y entonces pues por el medio hay también peluquerías, ¿no? De los es que el tema de las peluquerías a mí también me llama la atención, es curioso. Y en todo esto, quieras que no, se va filtrando también la cultura catalana, Efectivamente. Entonces se va creando un pozo cultural internacional, que bueno, al final vamos a parar un poco a esta cultura norteamericana, ¿no? En Estados Unidos, que vemos que hay pizza con influencias chinas y con ingredientes africanos, no sé qué, pues lo mismo está pasando en Barcelona. Entonces hay un momento en que hay unos subcontratados que son de todo, ¿no? Hay peruanos, hay rusos y tal, y entonces surge esta especie de cultura común, ¿no? Y surge esta especie de metalenguaje, ¿no? Lo de metamilagro era un concepto que me inventé, que consiste en que, bueno, aparentemente cuando se produce un milagro todos pensamos que el milagro es algo beneficioso, es un prodigio positivo, pero hay milagros que al final acaban teniendo consecuencias no tan agradables o que acaban teniendo consecuencias inesperadas. Hay un proverbio chino que dice, cuidado con lo que deseas. Pues esto es un poco la historia, ¿no? Cuidado con lo que deseas, porque a veces lo que deseas acaba siendo un problema, ¿no? El infierno está tapizado de buenas intenciones, se dice, pues eso, de ahí viene la cosa. Y esto de alguna manera aparece en la novela, la idea de metamilagro. Sí, hay un momento en que parece que las cosas se han solucionado como por milagro, y después la cosa se complica. De hecho, la novela tiene como varias cajas chinas, es decir, que no, tiene un final que son realmente varios finales. Vaya, qué curioso. Esto no estoy haciendo mucho spoiler porque la gente tiene que leer el libro. Cualquiera que mire el índice ve conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. Es decir, que hay varios niveles de conclusión. Tú que eres experto en historia contemporánea, vamos a decir, ¿cómo crees que pasará la historia esta época en Cataluña a nivel político? Este conflicto catalán que todavía no ha terminado, por tanto nos queda un tiempo todavía, es decir, veremos. Además hay una cosa muy curiosa con esto de la historia y con esto de los conflictos o los fenómenos, ¿no? Que cuando terminan los ves de una manera y 30 años después los ves de una manera muy diferente, ¿no? Eso Es decir, todo lo que fue el periodo de la guerra de Yugoslavia, que había unos buenos, unos malos y tal, pues ahora ya no está tan claro quién era tan bueno, quién era tan malo, y muchas cosas que se planteaban de una manera ahora se plantean de otra, ¿no? Que el tiempo como que lo relativiza todo, ¿sabes? Lo relativiza y además que tenemos muy poca memoria histórica. Por ejemplo, ¿quién se acuerda ya de todo el conflicto vasco, ¿no? Que durante años y años el terrorismo, todo el mundo se pensaba que tarde o temprano el País Vasco sería independiente y tal, y bueno, y ahora de repente resulta que el País Vasco es una zona súper tranquila, acogedora, maravillosa y turística, ¿no? Y ya nadie se acuerda de aquellos años negros 70 y 80, ¿no? Bueno, también se han hecho políticas que de alguna manera apaciguaban
esas tendencias, ¿no? Sí, pero bueno, nos parece imposible que aquello hubiera tenido lugar o que se vuelva a repetir. Ya, la verdad es que la historia nos da muchas lecciones. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Vamos a recordar cuándo se lanzará el libro. El 28 empieza a aparecer en las librerías y la presentación será en la librería 80 Mundos el día 19 de octubre. Que hay que decir que lo edita magníficamente la editorial Mankel. Sí, ha sido una suerte dar con Mankel, por cierto. Pues muchísimas gracias, mucha suerte con este trabajo. Nosotros vamos a seguir, que ya tengo preparado a Jordi.